Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? Ya arrancando nuestro conversatorio de hoy sobre conversaciones, ver las conversaciones como puentes. Entonces, bueno, ese es el tema de hoy. Ya estamos esperando a Arnaldo, que tradicionalmente estos conversatorios de los viernes los tenemos, son entre nosotros dos. Él en este momento está terminando un webinar, una actividad que tuvo con la Cámara de Caracas y bueno, está cerrando allá para entrar en contacto con nosotros. Ya saben que el tema de hoy es sobre conversaciones. Hace un rato, hace unos 45 minutos, grabé un video en donde estaba anunciando sobre el tema, ¿no? Hola Sheila, buenos días, gracias por saludar. Este, y sí, precisamente estamos teniendo conversaciones todo el tiempo. A veces ni nos damos cuenta de la importancia que tienen las conversaciones que estamos teniendo en relación con los resultados que obtenemos en la vida. Y sobre eso vamos a estar conversando hoy. ¿Cuáles son esas conversaciones que probablemente en algún momento puedo yo percibir que son conversaciones que no estoy muy fácil para entrar en ellas? Entonces la pregunta, ¿qué está pasando conmigo en relación con esas conversaciones? ¿Será que puedo hacer algo distinto? Entonces, tomar conciencia de eso nos da la posibilidad de intervenirla. ¿Cómo están siendo las conversaciones que tengo con las otras personas y dependiendo de los distintos ambientes en los que esté? Por ejemplo, el ambiente de trabajo, cuáles son las conversaciones que tengo en mi trabajo, cuáles son esas conversaciones me están permitiendo hacer una coordinación de acciones que sea efectiva. O sea, lo que estamos planteando hacer que se deriva de esa conversación se está... Hola Ana María, desde España, un abrazo. Esas conversaciones están teniendo el resultado que se espera. Y si no es así, ¿qué cosas puedo hacer en el camino para lograr intervenir en esa conversación, en la manera como estoy conversando, para alcanzar ese resultado que espero? Sobre eso vamos a estar hablando. Pero no solamente nos vamos a quedar en el contexto organizacional. También vamos a hablar, ya está conectándose Arnaldo, también vamos a hablar en el ámbito familiar, eh, particularmente y especialmente en estos días de cuarentena y de estar Hola, mucho tiempo en la casa. ¡Épale! ¿Cómo estás, épale, Arnaldo? ¡Qué bueno! muy buenos días. Encantado de haber podido conectar realmente. ¿Cómo está ¿Verdad todo? que sí? ¿Verdad que sí, Arnaldo? Ahorita me cuentas cómo te fue, porque, oye, qué bueno Oye, ese webinar, ¿no? ¿Qué tal estuvo? estoy, Cuéntame. estoy súper feliz, súper satisfecho. Valió la pena y por supuesto siempre tengo que acordarme de Gustavo Yepes, que él habla de que la cuestión no es el éxito, no es cuestión de suerte, sino de cumplir con los objetivos. Estudiar, prepararse, hacer toda una serie de pasos. 45 minutos pasaron en un trabajo de varias semanas, de preparación, de revisión, de pruebas, de vamos a ver si sale, si no sale, y ajustar y resaltar puntos. Y bueno, de verdad que estoy súper satisfecho. Hubo cerca de 100 participantes Buenísimo, y bueno, Arnaldo. oye, estoy súper feliz porque el feedback después fue muy positivo. Adriana Borrego, que es la gerente y la directora de la Cámara de Comercio, después me llamó para felicitarme, que le había gustado mucho, digamos, los comentarios habían sido todos en la línea de felicitación. Y bueno, simplemente les dije que estaba digamos, abierto, porque digamos que mi seminario tiene muchos puntos que se pueden tocar y bueno, me puse a su orden porque me parece que las habilidades blandas, que son de alguna manera nuestra especialidad ahorita, Leo,
son muy necesarias y ella me lo confirmó. Personas Claro, de cualquier ámbito, empresarial o inclusive el área personal, las habilidades blandas son fundamentales para, oye, para cometer todos los retos que tenemos, pues. Yo pienso que es claro, claro. importante hacerlo. Sí, Fíjate, realmente Arnaldo, estoy súper satisfecho. voy a aprovechar y te felicito, voy a aprovechar Gracias, esta gracias, experiencia que hermano. me estás dando para también, el conversatorio de hoy vamos a cambiarle un poco incluso la tónica. Nosotros no pudimos hacer una actividad que normalmente hacemos. No, Cierto. esto no Vamos a importa que, improvisar, hoy sí no, improvisamos. no importa que lo comentemos, porque al final tenemos siempre igual una estructura que es sobre la que vamos a Claro, trabajar. Sin embargo, tú ahorita acabas de decirme algo sobre que esa actividad que lograste con la Cámara de Comercio de Caracas es algo que tanto te satisface a ti como también a los que estuvieron participando y a la gente en la Cámara. Entonces, yo te quiero hacer una exactamente. pregunta. Yo te quiero hacer una pregunta relacionada con esto, Arnaldo. Fíjate, tú dime, y la idea es que resaltes algunas. ¿Tú tuviste algunas conversaciones previas que dieron como resultado la actividad? Si puedes concretar y recordar cuáles conversaciones tuviste para poder llegar a la actividad que hiciste hoy, que fue exitosa tanto para ti como para la Cámara como los participantes. Sí, definitivamente, Leo. Las conversaciones, te refieres a las conversaciones privadas, ¿correcto? No solamente las Ah, privadas no, no, y no, también perfecto. las Claro, no, conversaciones que tuviste para llegar allí, porque tú no llegas a la cámara solo, que dices, mira, aquí tú y yo voy a hacer un webinar sobre este claro, tema, no, no, perfecto. tuviste que coordinar acciones. Tuve que coordinar acciones definitivamente y estaba justamente sacando la cuenta y el punto, digamos, el nacimiento o la semilla de esta idea arrancó a finales del año pasado, imagínate. O sea, por eso es que yo insisto en que las soluciones inmediatas no tienen cabida cuando se quiere algo realmente con base firme, ¿correcto? Esto fue una conversación que tuve yo con el actual presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, el doctor Leonardo Palacio, que le dije, oye, Leonardo, tú sabes que yo tengo un seminario que me gustaría y no sé qué cosa. En esa oportunidad él me dijo, oye, vale, sí, chévere. Bueno, la Cámara se dedica a otro tipo de área, pero bueno, lo voy a considerar y no sé qué cosa. Y bueno, eso fue, Párate, ajá, párate ahí un momento, Arnaldo, párate ahí, que creo, voy a aprovechar esta experiencia tuya y voy a coserla con los temas por que favor, tenemos. me encanta. Mira qué interesante, o sea, tú primero estás hablando de un buen tiempo atrás en donde tuviste la génesis de esto. Tu idea la comunicaste, se la comunicaste al presidente de la Cámara. Él te dice Correcto, en un principio, fíjate, te dice en un principio, no es exactamente un tema que calzaría con nosotros. Fíjate que exactamente. perfectamente tú has podido en ese momento decirle, oye, muchas gracias por haberme escuchado y Y pum, chao. frustrarme de una. Y me frustro Listo, de una. exacto. Exacto. Y no se da la conversación. Algo pasó contigo entre el compromiso, la pasión, la fe que tú le tienes al mensaje que quieres dar, la oferta que tú sabes que eres para el mundo en relación a eso, sabes que es algo de valor y además la propia satisfacción personal de entregarlo. Ahí hay algo que hizo, no, ya va, yo voy a insistir, yo voy a seguir, yo voy Claro. a tomar este espacio que me abrieron. Cuéntanos de ese proceso, Arnaldo, por Bueno, favor. eso fue simplemente un proceso que se convirtió en llamadas periódicas. Claro, yo seguía haciendo mis cosas en paralelo, mis otras actividades. Sin embargo, como ese, yo lo voy a llamar proyecto, que esa es una de las ventajas, Leo, que tenemos nosotros. Nosotros vemos las cosas como proyectos, porque nos hemos entrenado originalmente cuando estudiamos la ingeniería. Nuestra actividad se convirtió en un proyecto. Este era un proyecto más. Yo decía, bueno, por lo que me dijo, como que no es a corto plazo. Pero entonces yo llamadas periódicas, mira, oye, Leonardo, ¿qué te parece? Mira, ya contraté a un diseñador gráfico para que me hiciera la lámina y, oye, está quedando chévere. Y como yo creo, ese es un elemento fundamental de motivación, creer en lo que se está haciendo.
O sea, que si sirve no funciona la receta de cocina, pero si sirve de guía, creer en lo que se está haciendo. Yo decía, oye, Leo, mira, yo cada vez que leo el seminario me encanta. Claro, cada pulpero alaba su queso, como dicen, pero el factor de creencia me motivaba a insistir. Porque decía, no, nosotros normalmente hablamos de cosas legales, la situación política y cómo afecta eso al empresariado venezolano y todo ese tipo de cosas. Pero decía, oye, vale, pero considera que las habilidades blandas también son una necesidad y de hecho yo lo pongo como elemento base de mi propuesta. La gente no puede pensar solamente que un negocio es producir algo y venderlo. Hay demasiadas cosas que están interconectadas con el proceso de venta, que hay hasta un proceso de enamoramiento. Y cuando tú lo haces y crees en eso, entonces empiezan esas llamadas periódicas. Después, gracias a Dios, me puse en contacto con Adriana, que de hecho él lo reconoció. Y mira, esto realmente es gracias a Adriana Borrego, porque es verdad. El quien está de presidente o líder hace una parte. La gente lo operativiza, el otro grupo. Pues. Dame otro espacio ahí, por favor, Arnaldo. Fíjate que de las conversaciones que tuviste, tanto con Leonardo como con Adriana, tú tuviste unas conversaciones también muy importantes que ya describiste, que fueron unas conversaciones contigo mismo. Pero aquí hay un tema importantísimo en relación a esas habilidades conversacionales, que tiene que ver la habilidad para ofrecer algo. Esa es un tipo de conversación que, además de permitir la coordinación de acciones al futuro, permite que la persona que está haciendo la oferta, que en este caso eres tú quien está haciendo la oferta, tenga no solamente lo que tú acabas de decir, la propia valoración y confianza y creencia en lo que está entregando. También, y esto es un elemento importante que quiero destacar en lo que estabas diciendo, también es importante el que ofrece entender que perfectamente le pueden decir que no. Perfectamente le pueden decir que no. Entonces, fíjate este caso, estoy cosiendo habilidades de conversación y estoy ya de una vez metiendo el tema de las conversaciones privadas, que ya tú las mencionaste, las conversaciones con otros, en donde una de las conversaciones con otros muy importante es ofrecer, que tú no las has mostrado, y una habilidad emocional asociada al ofrecer es entender y saber que te pueden decir que no. Y entonces el que ofrece también debe tener la suficiente emocionalidad y carácter y entender que si te dicen que no, oye, no se perdió la vida en eso. No, hay no mucha pasa gente, nada. Arnaldo. Esto lo digo porque además lo he vivido. Hay mucha gente que no ofrece por no pasar por el proceso de que le rechacen lo que está ofreciendo. Hay mucha gente que no se pronuncia, que no habla, que no dice, porque puede pensar que el resto de los que están escuchando le van a decir, oye, pero qué idea esa que... Entonces está loco. ¿Y de dónde se te ocurrió esa locura? Exacto. ¿Cómo se le ocurrió esa locura? Entonces inhiben eso que tienen por dentro para ofrecer, bueno, bien sea en una excelente. reunión, bien sea en una oferta de servicio, bien sea en un webinar. No lo expresa, no lo dice, por temor a que le rechacen, a la burla o a que no lo valoren. Y cuando eso ocurre, hay una habilidad conversacional asociada, por supuesto, a una habilidad emocional que termina inhibiendo, paralizando esa propuesta. Entonces, para lo eso que se llama, aquí, en pocas palabras, Leo, miedo al fracaso. Exacto. Y la palabra miedo es tan poderosa y tan peligrosa que, bueno, hay que considerarla. Exactamente. Entonces, hay pasar por allí. Ese es un proceso que requiere ese trabajito interno de decir, claro. Me voy a meter aquí, lo voy a ofrecer, voy a decir lo que tengo que decir, más allá de cómo sea evaluado o no. A mí me parece que es importante. Y entonces aquí está, a mí me parece que es importante y lo entrego. A ver, Arnaldo, sigue con tu relato. Disculpa que te haya interrumpido, pero voy a hacer eso. No, por favor, pero es que de alguna manera, como yo llegué un poquito tarde, Leo, tú hablaste de los temas que íbamos a conversar hoy, ¿no? No, la verdad es que no. Bueno, vamos a arrancar, como estamos hoy medio desordenados, vamos a empezar por ahí, a recoger un poco la parte de atrás. El tema de hoy,
gracias por todo lo que nos están aportando. Ahorita vamos a hacer algunos comentarios que nos hicieron. Vi por ahí a la nena, vi a Marco Tulio, que nos está acompañando también, a Lela, a mamá, gracias, viejita, que siempre está conmigo, es mi fan número 1. Ese es bueno. Total. El tema de hoy se llama Los puentes de la conversación. Ese, oye, es un tema hasta para una película, ¿viste, Leo? Debo decir, eso se le ocurrió a Leo, está chévere. Y tenemos 4 temas que vamos a hablar hoy, que es tema 1, cómo se construyen puentes hacia el otro. El tema 2, cómo nos construimos los puentes hacia nosotros mismos. El tema 3, cómo los construyo hacia lo que quiero en el presente. Y el tema 4, cómo los construyo hacia el futuro. Y de alguna manera, ¿verdad? La experiencia de hoy con la cámara puede servir de imagen de lo que se está haciendo, más las cuestiones que comente, que tenga bien comentar Leopoldo. Entonces, bueno, ya formalizamos sí. el arranque. Gracias, Arnaldo, por darle... Empezamos a las 11, ¿no? Empezamos a las 11. Sí, empezamos a las 11. Ok. Sí. Gracias por darle esa estructura al conversatorio de hoy, cosa que yo no había hecho, fíjate. Claro, es que por eso es que hacemos sinergia, Leo. Este es un equipo sinérgico. Así es. Entonces, fíjate, hasta ahora lo que hemos estado conversando, hemos estado hablando tanto de las conversaciones hacia nosotros mismos y una parte también de conversaciones con el otro, en el caso de la oferta. Y fíjate que ha quedado muy claro el tema de ofrecer algo a través de la experiencia que tuviste ahorita con la cámara. Pero hay otra conversación con otro, asociada también al tema de coordinación de opciones, que es pedir. Así como en una parte, ahorita tú estabas revisando, que hiciste una oferta y puede haber un temor al rechazo, porque esa oferta no sea aceptada y por lo tanto te digan que no y hay que saber vivir con eso, pero entonces también está la habilidad de entregar esa oferta, cuál es el contenido, cuál es el valor que está agregando, el hecho de que no tengan estas actividades no quiere decir que esto te sirva, porque es una habilidad blanda que al final es transversal para cualquier otra actividad. Seguramente de eso tú hablaste. Ahora, pero dentro del pedir, que es otra forma de estar en ese puente hacia el otro, porque tú le pides a otro, cuando estás haciendo el pedir, tu pedido también tiene la posibilidad de rechazo en relación a quien tú le estás pidiendo algo, que sería el que en ese caso tú tienes una necesidad para que el otro haga algo, te entrega algo, haga un servicio, te provea de algo. Y esa persona te puede decir que no también. Entonces hay gente, Arnaldo, y me incluyo porque en algunas oportunidades... No, yo también me incluyo, yo también levanto la mano porque... Exacto, ha pasado. Que no piden para no pasar por el proceso de tener que recibir un no. Entonces... terminan, y aquí hay un reflejo y quiero que lo vean las personas que nos están ahorita en este momento escuchando, cosa que se los agradecemos, y a los que puedan verlo probablemente después también se lo agradecemos. ¿Cuántas cosas terminamos cargando nosotros mismos? Porque ni siquiera lo hemos pedido. Y a veces tenemos la osadía de decir, no, pero es que la otra persona hice esto, insinué que necesitaba algo, hice un gesto. Eso en el hogar pasa mucho. Por ejemplo, me pongo a hacer algo acá, hago lo otro, pero ni siquiera ofrece ayuda. Ni siquiera me dice. Y te molesta solo. Me molesto solo porque debió haber pensado que yo quería ayuda. Sí, y está claro que hay algunas relaciones que ese ambiente ya está generado. Y puede ser que efectivamente ya hay como un acuerdo tácito de que si yo hago algo, oye, vale, ven tú a ofrecer tu ayuda. Eso es posible. Pero lo que estamos hablando aquí es que a veces lo generalizamos a cualquier contexto, en cualquier relación, y a veces estamos perdiendo esa habilidad conversacional de llegar al otro a través del pedido. Entonces, pide. Además, como dice el dicho, pide que no sabes si están por dar. Exactamente. Y hay un punto también que yo creo que es importante resaltar, Leo, que en el momento en que se está pidiendo algo
y me voy a apoyar un poco, y de hecho voy a hacer una propaganda gratis por Gustavo Yepes, porque él hizo un anuncio con la gente, él está escribiendo para una revista, y justamente, y por eso te digo que a veces hay unas sincronizaciones mágicas entre lo que se ve en la semana y nuestro conversatorio de los viernes, que de alguna manera la semana nos da input para hacer lo que hacemos hoy, porque justamente el tema que estaba comentando Gustavo era la diferencia entre pedir y negociar. Entonces, esto yo creo que cae perfecto el ejemplo porque Gustavo pone en su escrito dos elementos, dos condiciones que pasaron. Una muchacha que quiere hablar con el jefe para pedirle empleo, y otra que hace lo mismo pero negociando. La primera llega y le dice, mire, jefe, que quiero hablar con usted porque no sé qué cosa, y ni siquiera cuadró el momento oportuno para hablar, ni siquiera le preguntó a la secretaria, mira, ¿tú crees que me puede atender ahorita? Resulta que el señor estaba saliendo de la oficina y ella lo aborda y le dice, mire, jefe, que usted cree que usted no me ha dado la oportunidad porque yo creo que tengo tantos años en la empresa y he hecho esto. Resulta que al final el jefe le dice, mira, ahorita estoy un poco complicado, déjame un chance y hablamos después. Y resulta que no vuelven a hablar. Entonces la conversación interna de esta primera muchacha es decir, bueno, por lo menos se lo dije, para que no quede que no se lo dije. En cambio la segunda, que quiere el cargo también, se puso a investigar y había un proyecto 3 meses más adelante que a ella le interesaba. Entonces ella se puso a estudiar ese proyecto, empezó a cuadrar el momento, habló con la secretaria, le llevó un chocolatico, le dijo, mira, ¿cuándo crees tú que el jefe me pueda atender? Mira, vente bien tempranito, le dijo la secretaria, porque él llega de buen humor. A golpe de 9 llegas aquí, yo te voy a cuadrar una cita. Bueno, total que la segunda muchacha preparó todo el preámbulo, preparó todo el ambiente, y resulta que entonces habló igual con el jefe, le planteó sus intereses, le planteó por qué ella estaba capacitada para hacer ese proyecto que se abría en 3 meses, y simplemente negoció con él, lo convenció, y adivinen a quién le dieron el cargo, a la primera o a la segunda. A la segunda. Obviamente a la segunda le dieron porque la primera simplemente llegó de manera impulsiva a decirle, y a lo mejor, ojo, y a lo mejor la primera estaba mejor preparada o mejor capacitada que la segunda, pero la segunda utilizó lo que se llama, en pocas palabras, la negociación. Ella Sí. llegó con una propuesta, llegó con opciones, pensó inclusive hasta en el plan B, y por supuesto tiene más posibilidades de tener éxito que la primera. Entonces, vamos a agarrar ese ejemplo externo para nosotros. Y de alguna manera, yo, claro, por supuesto que uno no nace con 60 años. En el trayecto de mi vida, más de una vez dejé de hacer cosas, caramba, y cuántas cosas, por ese miedo al fracaso. Y por otro lado, cuántas oportunidades perdí por llegar de manera impulsiva, porque bueno, yo sí tengo que reconocer, y la gente que me conoce sabe que yo tiendo a ser impulsivo. Ya me he ido tranquilizando y mi esposa puede hacer eso. Pero de alguna manera, esos errores del pasado bien aprendidos, de alguna manera sirven para que el día de hoy puedo decir con mucha satisfacción que lo que hablé hace casi un año produjo resultados, y resultados afortunados. Entonces, no es cuestión de suerte, fue una cuestión de cumplir los objetivos paso a paso, incluyendo la parte de negociación, porque parte de negociación, y por eso quería que tomara el punto, Leo, fue decirle, y ustedes no han pensado que de repente ahorita la Cámara de Comercio de Caracas, adicional de los problemas legales, de los que hay como arroz, problemas en la parte impositiva, y yo me entero aquí por mi esposa, que es abogado y está especializada en el área tributaria, las locuras que se han hecho en ese sentido. Entonces, claro, se hablan de esos temas y de alguna manera se olvida la parte blanda, que es muy necesaria también, cómo nos conectamos anímicamente con nuestros empleados que están sufriendo mucho también. ¿Cómo hacemos para que la sinergia funcione para buscar alternativas y oportunidades? Todo ese tipo de elementos, oye, son importantes considerarlos, y se han olvidado porque aparentemente
hay problemas más importantes que realmente no lo son. Entonces, Fíjate, pienso que eso es Arnaldo, importante. el comentario que haces ahorita, de hecho, está ligado directamente con uno que nos escribió Ana María Romano. Gracias, Ana Ajá. María, por conectarte desde España. Ella nos dice, actualmente las habilidades blandas, entre comillas, son las que soportan el crecimiento organizacional, como es el caso de la comunicación asertiva y empática. Fíjate que tú, en la misma conversación que tuviste dentro de tu oferta y consecuente negociación para poder dar el webinar que diste hoy ahí en la cámara, utilizaste ese argumento. Utilizaste el argumento que nos está entregando ahorita Ana María y que tú también, de hecho, ya lo presentaste cuando nos relatas la conversación. Ahora, también en la conversación relatas algo que no quiero dejar pasar, porque dentro de la secuencia de los temas de hoy, aparentemente pareciese que ya lo dejamos atrás, pero resulta que no, porque ese tema tiene muchas más cosas que decir. Tú dijiste ahorita en relación a los 60 años que hay cosas que tuviste que aprender o que has aprendido o que se puede aprender dentro de ese tiempo. Ahora, eso es verdad, pero es verdad solo cuando entramos en un proceso reflexivo Ok, y entramos en un exacto. proceso en donde yo verdaderamente puedo tener esas conversaciones conmigo, y ahí es donde vamos del puente en conversaciones hacia nosotros mismos, que tiene que ver con ese puente conmigo, en donde yo puedo entonces darme cuenta en función a lo que pasó, Exactamente. incorporar, aprender, y el aprender se traduce no solamente, y aquí por eso es que el tema conversaciones es tan importante, ese aprendizaje viene en forma de conversación conmigo mismo. Y es aquí el punto en donde queremos poner el acento. Esa es una conversación que tengo conmigo en donde yo veo lo que ocurrió, veo cuando, en el caso de lo que tú estabas hablando de ser impulsivo, tú seguramente te diste cuenta que tu impulsividad estaba generando un resultado que no era el que querías. Y cuando te das Exactamente. cuenta que ese resultado no es así, probablemente escuchas también, seguramente escuchaste a tu esposa, escuchaste a las personas que tienes alrededor tuyo que son importantes, pero ese Escuché de proceso los fracasos también. escuchaste de los fracasos y entonces dijiste, oye, y fíjate, es una conversación en donde te abre el espacio a decir qué cosas puedo hacer diferente. Y entonces aquí viene algo interesantísimo, porque tú lo acabas de decir, cuando tú transformaste un juicio en relación a ti, cuando dices soy impulsivo, eso es un juicio que tiene que ver contigo, Exactamente. que si tú ese juicio no lo enjuicias, pareciera que estamos hablando medio enredado, pero es cuando tú agarras tu juicio de impulsivo, de que yo Y lo soy impulsivo, cuestiono. tú le dices, ya va, un momentico, yo soy Hernando González y me estoy diciendo a mí mismo que soy impulsivo y te pregunta, ¿yo puedo ser diferente? Esa es una condición que ya se apropió de mí y por lo tanto yo no puedo actuar distinto sino con impulsividad. Y cuando te hiciste esa pregunta, dijiste, espérate, ya va, yo sí puedo actuar distinto. Y entonces Claro. empezaste a actuar distinto y a obtener resultados Resultados distintos. obviamente diferentes. Por cierto, Oye, fíjate que esto tiene interesante, sentido. Esto tiene sentido. absolutamente. Fíjate qué interesante el comentario que estoy leyendo aquí de Gabriel, que Gabriel dice, hace unos años hice una propuesta atractiva a cambio de traer información valiosa para la Universidad Central de Venezuela y logré llegar a Australia. Y me consta, Gabriel fue a Australia hace varios años ya. Y entonces este es un ejemplo claro en el cual haciendo una petición con fundamento, ofreciendo algo a cambio, cuadra perfectamente con lo que estábamos hablando antes. Porque igualmente en lo que tú comentabas hace un rato, Leo, hay una negociación también, una negociación interna, pero hubo una negociación, porque de alguna manera ser cero impulsivo tampoco sirve. Entonces ahí es donde uno a veces utiliza, vamos a bajarle 2 a la impulsividad, no es que la voy a poner en 0, vamos a bajarle 2
porque ahorita está como demasiado intenso. Entonces, ahí es cuando empieza esa negociación, porque yo puedo dar fe con mi hermano que tiene unas características, y bueno, no somos iguales, pero justamente el hecho de pensar más las cosas, de ser más negociador, él es más hábil en eso. O sea que de alguna manera a mí me ha servido para hacer ese análisis que tú estabas comentando anteriormente, es ver un poco afuera, ver internamente hasta cuándo me funciona o no me funciona una cosa, utilizar la actitud de desaprender, porque quién sabe, yo sí sé, pero las actitudes muchas veces vienen de la historia familiar. Entonces, y también un poco del temperamento, porque nosotros tenemos, cada uno tiene temperamentos diferentes. Pero entonces, el punto de que uno pasa, bueno, excelente, Lilian, una cosa es ser impulsivo, otra es ser persuasivo, exacto. Pero el punto para cerrar esto es hasta qué momento yo veo las cosas de afuera, veo internamente, reviso todo eso, digo, yo no voy a eliminar la impulsividad, porque eso es cierto, realmente no podemos eliminar las cosas y ponerla en cero, pero sí se puede, que es un poco gestionar. Hay momentos en que se puede ser un poco más impulsivo, otros momentos en que uno recoge un poco la rienda, y lo importante es eso, ir monitoreando continuamente, porque eso, de ahí pienso yo que están los resultados afortunados, pues. Claro, y fíjate algo, Arnaldo, cuando tú ahorita estabas mencionando y describe todo ese tema de reflexión que tuviste para poder entonces moderar y tener en tus manos el tema de la impulsividad, y hablas, hiciste una referencia familiar. Qué bueno que hace la referencia familiar, porque parte de lo que tenemos aquí preparado para el conversatorio de hoy es desde dónde converso, cuál es mi posición a la hora de conversar, quién conversa. Y entonces a veces conversamos desde nuestra historia, a veces conversamos desde nuestra cultura, a veces conversamos desde nuestra familia. Y cuando digo a veces, es porque, bueno, también incorporamos otras cosas que están dentro de nosotros. Entonces, resulta que perfectamente tú lo acabas de describir. Hay maneras distintas de procesar lo que nos fue dado como familia. O lo que nos sucedió. O lo que nos sucedió como cultura, como pueblo, en este caso, dependiendo de donde hayas nacido, si eres latinoamericano, europeo. Conversamos y en nuestra actitud, en nuestra manera de procesar, en la manera como le damos sentido a lo que ocurre, estamos conversando también desde nuestra historia. Hay un término nuevo que están usando mucho el movimiento de coaching que está en el sur, que hablan de historicidad, que me parece muy apropiado, porque no es la historia fría, es la historicidad la define como eso que te ha ocurrido o que ha ocurrido en tu historia, el efecto que está teniendo hoy en ti. O sea, hace un break ahí un momentico. En esa línea, Leo, porque lo comenté hoy en el webinar, que es un poco la secuencia del actuar humano, que arranca con una historia familiar en el principio. Porque esa historia familiar produce creencias asociadas a esa historia familiar. Esas creencias posteriormente producen juicios, porque en función de esas creencias yo produzco juicio. Y muchas veces las creencias son paradigmas que no cuestiono porque me lo dijo mi papá o porque me lo dijo mi abuelo, eso es así. Entonces, ahí empieza la segunda parte que entra las creencias, después vienen los juicios, después de los juicios vienen hábitos, y en función de esos hábitos empiezan entonces formas de actuar. Por eso es que es tan importante irse cuestionando todo el tiempo y yo lo repito tantas veces, los que nos han acompañado otras veces lo deben saber, es ser un cuestionador, que eso es una de las bendiciones que le puedo decir que tengo yo en ese aspecto, porque así como tengo muchas cosas, todo el tiempo me estoy cuestionando. Y soy el Pepito preguntón, entonces a veces eso es fastidioso, pero ahorita está de moda, porque si se propone ser más indagador que propositor, entonces empiezan como a cuadrar las piezas del rompecabezas. Entonces por eso es que en la medida en que estemos cuestionando,
cuestionando todo el tiempo. Oye, a mí me dijeron eso, pero ¿por qué es cierto? A mí nunca se volvió un break ahí rapidito, que mi mamá decía, no se meta en la nevera, no abra la nevera porque se va a enfermar. Y yo, pero mamá, ¿pero qué tiene que ver la nevera con gripe? Y de ahí arranca todo un rollo que tiene que ver con sistema inmunológico y todo, pero el punto es que el cuestionamiento continuo, yo creo que es el secreto para verdaderamente superar muchas cosas. Pues. Sí, de hecho, fíjate, entraste en un punto que es fundamental, porque cuando hacemos esos cuestionamientos y nos los hacemos a nosotros mismos, probablemente estemos en la oportunidad de darnos cuenta de algo que en algún momento puede estarnos frenando para alcanzar o obtener un resultado que queremos. Tú le has Exacto. puesto nombre y has puesto ejemplos claros. La petición que hizo, creo que es tu sobrino y que ahora está en Australia. No, es Hizo mi la hermano, petición, Gabriel, que fue para tu Australia, hermano. pero Ah, bueno, él regresó. y pudo estar allá, lo que acaba de ocurrir contigo en el webinar. O sea, hay cosas que hacemos que en algún momento pueden frenarnos y puede que no nos demos cuenta. Y tenemos conversaciones con nosotros mismos que las evidencian. Pero también hay casos, Arnaldo, en donde no basta con darme cuenta. Fíjate que ahí hay dos procesos involucrados. Está un proceso involucrado de esa conversación que tengo conmigo, que me lleva a darme cuenta de algo y que pudiese tener las herramientas y los recursos para intervenirlo. Pero también hay casos en donde me he dado cuenta de algo y resulta que por más que intento hacer algo distinto, o no lo veo, o no soy capaz de cambiarlo. Entonces allí es donde entra un proceso también de entender que nosotros no nos podemos atender nuestros propios puntos ciegos, esos que definitivamente ya lo hemos intentado y no podemos. Entonces, oye, ahí es donde está la ayuda del otro. ¿Con quién estoy conversando? Fíjate que ahorita entramos en un proceso donde hay como una danza. No basta la conversación conmigo me puede llevar a un punto, me puede ayudar, me puede mostrar cosas. Pero entonces está también la conversación con el otro, en donde yo en lugar de desecharlo, menospreciar, si hay alguien que me está dando una idea distinta y que a mí no me parece, yo digo, no, vale, tú estás loco. Ahí estoy probablemente, yo no estoy diciendo que es en todos los casos, ni estoy diciendo que le hagas caso a todo lo que te dicen de afuera, estaría entrando en una contradicción. Yo lo que estoy diciendo es que a alguien tenemos nosotros que darle la autoridad afuera, que en donde entonces vamos a valorar las cosas que nos dice. Porque si no le damos autoridad a alguien afuera para valorar o a que nos guíe en algunos elementos, se nos va a ser muy difícil poder ver y además trascender nuestros puntos ciegos. Y aquí viene parte de la oferta y del trabajo que nosotros tenemos como coach. Nosotros como coach, esa es una parte fundamental del trabajo que hacemos. Estamos entrenados para hacer preguntas, que esas preguntas permitan que las personas que están en su hacer y están en la búsqueda de algún resultado que le ha sido esquivo, que no han podido alcanzar, esas preguntas permiten entonces iluminar esos puntos ciegos que no se está viendo la propia persona y de allí darse cuenta de un espacio distinto, poder obtener un poder relacionado con su hacer y entonces intervenir y decir, bueno, qué cosas tendría que aprender, con quién me tengo que asociar, qué cosas tengo que pedir y desde allí retomar un camino que lo lleve a lo que quiere. Entonces, muy valioso lo que dices y quiero ponerle ese aspecto al lado, que no basta con las conversaciones conmigo mismo para trascender algún aspecto, sino también la conversación con otro. Fíjate que, y hay una cuestión que yo creo que cuadra en este momento a raíz de lo que tú comentas, y yo a veces pienso que es una confesión de Rafael Echeverría, cuando él dice, lo estaba poniendo como un ejemplo, pero a mí me parece a veces que es hasta personal, que decía, hablando del caso del coaching, lo necesario que es que yo, por ejemplo, tengo problemas de comunicación con mi hijo y hago todo lo posible. Yo estaría dispuesto a entregar lo que fuese necesario para poder llevarme bien con mi hijo. Sin embargo, no es posible, no me es posible. Y sin embargo, volteo la cara y resulta que a otras personas se llevan excelentemente bien con sus hijos.
Y yo digo, pero ¿cómo es posible si ellos lo logran y yo hago todo el esfuerzo? Porque no es ni siquiera que no he hecho el intento, que no he puesto en mi parte, que no he ido para cursos, no he hecho las mil y una inversiones en ese sentido, y sin embargo no es posible. Entonces, ahí en ese momento, cuando yo tengo un interés real de producir algo, por el ejemplo de la relación con el hijo es un ejemplo, pero realmente puedo aplicar a cualquier cosa. Y yo estoy muy interesado en lograr algo, veo que otros al lado lo hacen y sin embargo yo a pesar de todos mis esfuerzos no puedo. Entonces ahí es cuando hace falta la mirada de una persona externa que tenga un punto de vista distinto y de repente me haga a mí darme cuenta. Yo creo que esas dos palabras, darse cuenta, es tan fundamental porque cuando nos damos cuenta de que a pesar de que todo lo que hacíamos y dábamos en un loop personal y no llegábamos a nada, otra persona nos da otro enfoque y dice, ¿y tú no has pensado por casualidad que en esta opción? Y la gente de repente te dice, oye, ¿verdad? Vale, yo no había pensado en eso. Pero fíjate Y a algo, partir de Arnaldo, ese momento se empieza a solucionar todo, parece mentira. lo que estás diciendo, y quiero mostrarlo, porque tú estás presentando la actitud de una persona que tiene digamos, un grado, voy a llamarlo humildad, creo que es la palabra que Yo lo creo que describe, sí, yo creo que hay ¿sí? eso, sí. Que tiene un grado de humildad que le permite reconocer en el otro algo que sí está haciendo y que lo logra, que él no puede, y entonces de manera genuina se interesa por conocer lo que está haciendo el otro como una manera de ver qué aprende del otro y qué está haciendo el Exacto. otro que yo no estoy haciendo. Pero resulta, Arnaldo, oye, vale, ¿cuántas veces no nos pasa que cuando el otro, eso mismo que tú estás contando, que cuando el otro está haciendo algo que resulta que sí lo alcanza, sí lo logra, Y le entonces funciona. descalificamos al otro porque decimos, ah, no, ese tiene una ventaja que yo no tengo, o no, ese es un Claro. enchufado, o no, ese es lo que... Ese tiene más plata y compró al muchachito, por decirte algo, y le compra regalos, juguetes o cosas de esas. Exacto. Entonces, esa manera de pensar más atrasa, aleja, hace Ujú. más difícil el poder incorporar esa mirada del otro Absolutamente. que tú nos lo mostraste de manera ejemplar y muy clara, en lugar de aprovecharla, termino más bien anulándola porque la desprecio, no le O doy la valor. desvalorizo. Exacto, y al no darle valor a esa mirada que me puede más bien enseñar, mostrar, yo la apago y la anulo. Entonces ahí prácticamente termino quedándome encerrado en el resultado que estoy teniendo, me quedo encerrado en mis propias conversaciones y muy probablemente me consiga a alguien, y por eso es tan importante conversaciones con personas de pensamiento diferente, porque muy probable me voy a conseguir a alguien que piense igual que yo, que ya de hecho lo tengo identificado, y me voy a poner a conversar con esa persona diciendo, mira lo que dijo aquel, qué loco, no, pero qué broma. Y entonces el otro te va a decir, oh, te dijo eso, no vale, por Dios, que ese tipo no es Qué bueno. definitivamente. Excelente. Y te valida lo que tú querías que te validaran. Y listo. Y ahí no hay ahí no hay evolución posible. Conseguiste la prueba que necesitabas, que Listo. reafirma tu idea y que no te deja entonces desplazarte. Me No, encantó el ejemplo que y de pusiste. paso dice, y yo he hablado con todo el mundo. Sí, además lo Porque eso es el generaliza. otro problema, porque por ahorita bien, Marco Tulio habló del autosaboteo y ahí está, cuadra perfectamente, porque entonces si realmente quieres resolver el punto, te vas a poner con los que piensan igual que tú. Oye, ahí no hay evolución posible, pues, Claro, entonces definitivamente. fíjate, aquí hay un elemento importante que trajiste tú a través del relato que nos hablaste, es poder tener entonces la humildad, fíjate cómo estamos generando o estamos hablando de habilidades conversacionales, puentes hacia el otro, y de una manera estamos ya de una vez entramos en puente hacia lo que quiero, porque el puente hacia lo que quiero Exacto. parte Es con el poder futuro. escuchar, exactamente, poder escuchar eso y notar y tener la sensibilidad para poder apreciar, valorar, tomar como ejemplo lo que estaba pasando exitoso
y que se parece a lo que me está ocurriendo a mí, pero resulta que yo no lo logro y capitalizar eso. Entonces, eso requiere humildad, es la palabra que quería ahorita reafirmar. Requiere humildad para poder entonces aprender del otro. Si no, ahí me quedo trancado. Ya antes, y haciendo como un pequeño resumen, habíamos hablado que hace falta también unas habilidades emocionales asociadas a el poder saber y vivir el rechazo del otro, el poder enfrentar algunos temores, algunos miedos para poder ofrecer algo y así me lo rechacen, eso es importante. Exacto. El poder Y tener mira, la... Leo, discúlpame un momentico que cuadra con lo que tú dices y perfectamente es que cuando nos dicen que no, no nos están diciendo no a nosotros, le están diciendo no a la propuesta. Y el gran problema es tomárselo de manera personal. ¿Cómo es posible que me haya despreciado? No, señores, simplemente te dijo que no a tu propuesta. No te enrolles. Y yo pienso que en la medida en que estemos claros de que el problema no es un no a mí, que eso muchas veces entra en un loop que desata esos demonios internos y pensamos, no, vale, no ha pasado nada. Yo le dije que quería esto y me dijo que no, ¿cuál es el rollo? Debe Sí. haber personas que sí me digan que sí a mi propuesta, si está bien fundamentada y todo lo que hablamos antes. Pues. Mira, tú sabes que voy a aprovechar y creo que tenemos unos minuticos corticos Sí, aquí sí, tenemos como, sí, como 10 minutos, creo yo, Leo. que voy a coser sobre lo que acabas de El decir. tiempo se sigue yendo volando como siempre. Díselo, Gustavo. Mira, tú Sí. sabes, tal cual lo que, lo Touché, que, touché. sí, lo que tú nos estabas comentando ahorita, fíjate. A veces tenemos también, y esto lo agrego a la conversación que estás teniendo, como una experiencia personal que tuve ayer y hoy. Una manera que tenemos también de darnos cuenta de esas conversaciones que nos están haciendo falta para poder alcanzar algo distinto es la manera como me siento. ¿Ok? Una cosa es, ya tú lo dijiste, el éxito en el otro, pero también cómo me estoy sintiendo. Resulta que yo, tú sabes que yo estoy ahorita con mejorando el sistema de internet de mi apartamento a través de una Excelente. recomendación que tú me diste. Y fueron a hacer la visita a la empresa que está, el proveedor de ese servicio. Fueron a hacer la visita, ya vieron una posible ruta y eso me coloca en una posición, como yo soy el que lo estoy gestionando, de tener que conversar con otros vecinos de otras torres, porque la ruta mejor implica ese contacto con otros edificios. Bueno, resulta, Arnaldo, que ayer yo empiezo esa gestión y Arnaldo y las personas que están ahorita aquí conectadas, yo entonces pido un teléfono del presidente de la Junta de Condominio de otro edificio y entonces resulta que no me dan el teléfono, me dicen y no quieren, no, mira, no me dan el teléfono y ellos tienen internet y no quieren el servicio. Pero mira, Arnaldo, yo te voy a decir una cosa, ¿qué sentí yo? O sea, mira, no estoy autorizado para darte el teléfono, fue lo que me dijeron. Yo tengo una persona que es amigo común. No estoy autorizado para darte el teléfono, por lo tanto, no te voy a dar el teléfono. Bueno, si la consigues abajo o cuando estés en la calle, habla con ella. Coño, yo me quedé así pensando y de verdad que me sentí mal. Y fíjate cómo en un principio, y Están desconfiando de mí. sí, y esta mañana cuando me levanté, que fui a hacer ejercicio con mi esposa, le comento, le digo, tengo una sensación de insatisfacción, una sensación, y no logro precisar qué es. Y mira, ¡plum! Me vino esto, y dije, esa sensación viene de aquí. Y entonces tú sabes que apenas llegué de hacer ejercicio, agarré, me fui para la torre que tenía que ir, toqué la puerta, pan, y conversé con la persona. Y luego que conversé con la Excelente. persona, más allá de lo que al final llegamos, que no es lo importante, pudiera haberme dicho que sí o que no, no importa. Pero a mí lo que me había quedado, lo que me había dejado mal, era como que el freno, la barrera, el no haber podido llegar a la persona con la que quería hablar. Y en el Claro. momento yo no me di cuenta, Arnaldo, no lo procesé así. Me di cuenta fue hoy en la mañana cuando esa sensación que te digo, si no me siento bien, siento que no respiro profundo, siento como algo, como una cuestión que no me hacía sentir bien. Y por haber hecho ese recorrido, fue que llego al punto. Entonces, ahí hay otro Excelente. elemento. ¿Cómo me siento? Me está dando alerta. Las emociones nos están dando información sobre lo que nos ha estado pasando o nos está pasando.
Y eso nos da también la oportunidad a cambiar las conversaciones que tengo conmigo mismo y las conversaciones con otros para poder llegar a ese futuro que quiero. ¿Cómo Excelente, vamos, excelente. Arnaldo? No, Cuéntame. tenemos un minutico como para ya para empezar a hacer el cierre. A mí me parece fabuloso lo que acabas de decir, Leo, porque es justamente se conecta con un ejemplo de horas o de días, por decirlo en lo menos, de cómo si no estamos alertas con las emociones, podemos permitir que se liberen los demonios internos. Y los demonios internos, si toman el control, pueden inclusive hasta enfermarnos. Eso está demostrado ya científicamente, eso no tiene nada que ver con otro tipo de cosas. Entonces, en la medida en que nosotros digamos, ¿por qué tengo tristeza? Esa pregunta no la va a responder nadie si nosotros mismos. ¿Por qué tengo miedo? ¿Qué es lo qué fue lo que activó eso? Y inmediatamente empieza uno a conectarse con la historia familiar. ¿Qué fue lo que pareció parecido a lo que me pasó que hace que se active el mismo sentimiento? Entonces, la emoción definitivamente hay que revisarla. Y por eso es que la invitación que siempre hacemos, y ahí estamos los dos en ese sentido, es vamos a estar revisando nuestras emociones. Vamos a preguntarnos sin temor, ¿por qué tengo esto? ¿Por qué tengo esta sensación? Porque es que la respuesta va a venir a veces inmediata o simplemente va a venir a los días o va a venir después que pasemos una noche en vela y durmamos un rato y cuando nos levantamos viene la respuesta. Yo lo llamo los correos que me llegan periódicamente en la madrugada y le pasa a todo el mundo, no somos diferentes. Y esa Sí, respuesta es la que activa, por lo menos en el caso de lo que te pasó con el proyecto que tienes ahorita, es que definitivamente de ahí viene un, un escalón más que se sube. Y subir sí. escalones es positivo, pues. Claro. Fíjate algo, Arnaldo, yo creo que el tema cuando le metemos la parte emocional y van parejos, porque como al final somos seres emocionales también Exacto, y las exacto. conversaciones, así como antes dijimos que conversamos desde nuestra historia, también es importante resaltar que conversamos desde nuestra emocionalidad. Nosotros, Uh-huh. la manera como procesamos lo que nos ocurre y lo que estamos conversando está muy relacionado con la emoción que tenemos en ese momento. Por eso es que en muchas de las recomendaciones, cuando hay un momento particular de una molestia, de un pico intenso de alguna emocionalidad, te dicen, ya va, espérate, agarra pausa para que puedas Exacto. procesar mejor lo que vas a decir, porque la emoción normalmente, pum, agarra y te arropa, es más rápida. El No, y la sistema límbico, impulsividad trae consecuencias, por eso es que hay que sí, frenarse en ese momento justo. es más rápida y entonces cuando es más rápida de repente el resultado que tú quieres alcanzar como consecuencia de lo que te generó ese pico emocional, en el caso de que no te guste, que sea una emoción que en el momento más bien vas a obtener un resultado peor, el poder dar esa pausa para que vuelvas a retomar, que seas tú quien toma la emoción. No estoy diciendo aquí olvidarla, dejarla, sino que seas tú quien te Exacto, ¿no? apropie de ella Que la para poder dar la respuesta. la palabra La gestión a mí me gestión. encanta. Exactamente. Para poder dar la respuesta apropiada es muy importante. Ahora, yo creo que este tema es tan importante, el que estamos hablando relacionado a la emocionalidad, Arnaldo, que te propongo programar un conversatorio en donde le retomemos ese tema de nuevo. Sí, Yo sé que en algunos momentos ya lo hemos estado hablando, pero creo que es muy valioso y ya estamos muy cerca a cerrar. Yo sí, ya solamente estamos cerrando. yo quería resaltar un tema en esas conversaciones que a veces que nos pueden parecer difíciles con alguien y que conte que estoy poniendo la palabra difícil y es un juicio mío, pero hay conversaciones a las que probablemente no nos sentimos que estemos muy dados a sostenerla. El revisar cuál es ese aspecto, qué nos está pasando, qué me pasa por no, y que me lleva a evitar esa conversación. Y entonces ahí poder evaluar si las consecuencias que voy a obtener como resultado de esa conversación es algo que quiero, entonces va a tener sentido el poder entrar en esa conversación y no dejarla atrás, porque cuando la dejo atrás, probablemente esa consecuencia que estoy dejando atrás sea peor en el futuro. Exactamente. Entonces, tener esas conversaciones nos lleva a un futuro de mayor bienestar. Arnaldo, cerrando, dame Absolutamente. tu conversación Cerrando. de cierre en relación al futuro. Cuéntame.
bueno, yo creo que ya el cierre tuyo, con el cierre tuyo me quedo, Leo. Vamos a retomar la parte de la emocionalidad. Yo creo que pudiera ser perfectamente el tema de la semana que viene. Yo Perfecto. estoy programando uno probablemente dentro de 15 días, que va a ser un conversatorio de los miércoles, pero con un gran amigo que vive justamente en la misma ciudad que vive Carlucho, allá en Sarasota. Lo que pasa es que él pasó de Intevep, imagínate esto, de Intevep, científico, ingeniero químico, pasó a la parte del turismo enogastronómico. Wow, qué Entonces, eso bien. es un tema Eso interesante está que lo vamos a interesante. plantear. Pero para la semana que viene, el viernes, yo pienso que la parte de hablar de las emociones y los sentimientos que se generan, yo pienso que es bien importante. Entonces, bueno, Buenísimo. muchas Hágale. gracias. Gracias, Leo, por compartir este momento como Bueno, siempre. tú sabes que es Gracias un con todos gusto. los que nos acompañaron. Hoy no comentamos mucho, pero ya ahorita sí Sí, estamos en el daylight, como dice. sí, bueno, aprovecho. Chao. Dale, desde el cierre mío voy a aprovechar de saludar un poquito aquí, que Wilmer, Liliana, Clara, gracias, Carlucho, aquí está también Frankie, saludos Franklin, a Carisa, Verónica, bien, miren, cerrando, conversaciones para el futuro, miren, si queremos un futuro diferente en nuestra vida, tenemos que incorporar esas conversaciones con nosotros mismos de reflexión para poder Exacto. alcanzar aquello que hoy no tenemos y que queremos. Entonces, para poder, si ya dijimos que conversamos de nuestra historia y conversamos de nuestras experiencias, tenemos que empezar a generar experiencias distintas. Y para generar experiencias distintas tenemos que tener conversaciones diferentes y con personas diferentes. Entonces, abre ese espacio conversacional contigo y con otros, que tenga un sentido y un observador distinto para que generes experiencias nuevas y alcancemos ese futuro que queremos de bienestar, un futuro de Excelente, dicha y de abundancia. Nos vemos, excelente. gente. Un Arnaldo, un abrazo, pues. abrazo. Nos vemos, Chévere, nos Leo. vemos. Gracias, Hasta que te luego. vaya chévere. Gracias a todos. Chao.